Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, envió 4 preguntas de referéndum y una de consulta popular a la Corte Constitucional con sus respectivos anexos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, para hablar sobre las preguntas que ha enviado el presidente de la República a la Corte Constitucional. Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer estar con usted y con la distinguida audiencia de FM Mundo. Gracias nuevamente. Vamos a pasar análisis una a una las preguntas y un poco cuál podría ser en este caso la respuesta de la Corte Constitucional, por supuesto, y evidentemente cuál sería el trámite. La primera pregunta tiene que ver con la contratación por horas en el sector turismo. Incluso el presidente ha dicho que si es que esto ocurre podría extenderse a otros sectores. La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Esto podría realmente cambiar el escenario en el plano laboral? A ver, recordemos que ya la Corte Constitucional ha emitido 2 criterios respecto a esta pregunta, ¿no? Naturalmente han sido criterios destinados a negar la procedencia de esta pregunta porque se ha considerado que es restrictiva de derechos, y eso, claro, no procede bajo ningún mecanismo ni de enmienda, ni de reforma, ni inclusive a través de una asamblea constituyente. Ahora, me parece que como está enfocado por parte del gobierno, es decir, al hecho de solo el sector del turismo, podría tener algún tipo de matiz en la Corte, ¿no? Y yo creo que respecto a esta pregunta, sí es importante que exista una flexibilización o cierta flexibilización de la legislación laboral, porque me parece que, primero, hace muchos años que el ordenamiento jurídico en materia laboral no tiene un cambio sustancial. Me parece que es un ordenamiento que está vetusto y que ya no se ajusta a la realidad que vive hoy, no solo la sociedad, sino también las economías, que suelen ser muy dinámicas. Entonces me parece que sí debería existir ahí al menos un debate serio respecto de qué podemos hacer para no irnos a los extremos, no un proteccionismo excesivo, ni tampoco legislación que prácticamente anule los derechos de los trabajadores. Pero sí podríamos encontrar un punto medio, porque prácticamente hoy en día la gente tiene desincentivos para contratar y eso hace que mucha gente se quede sin trabajo. Entonces creo que la Corte sí tendría que analizar aquello. Pero claro, la Corte puede analizar aquello, con base en la información o los datos que le dé el gobierno nacional, y en eso creo que ahí juega un papel preponderante la defensa que se haga respecto de esa pregunta. Lo que ocurre es que no está necesariamente atado la dinamización de la economía, del empleo, de la generación de empleo, con un tema de trabajo por horas, porque esto incluso muchos laboralistas han sido claros. Y un poco lo que usted menciona también, es evidente que lo que se requiere es una reforma integral de todo el sector laboral, es decir, no hay políticas claras y esto no va a estar necesariamente atado a una respuesta de una pregunta. Así es, no, por supuesto. A ver, el trabajo por horas no va a resolver los problemas de falta de empleo. Así es, no va a solucionar el problema. Tiene que ser una política pública integral para dinamizar la economía. No, o sea, evidentemente, si tú necesitas que la gente contrate a personas, no solo tienes que hacerlo a través de la flexibilización de la legislación laboral, sino que tienes que generar también plazas de empleo, ¿no es cierto? Y para generar plazas de empleo tienes que generar inversión privada, inversión extranjera. Entonces, la solución no está solo en eso, tal cual como usted lo señala, Fausto. Entonces, creo que sí, esa pregunta debería venir acompañada de una política integral económica, lo cual tiene que, le insisto, tiene que ser informado a la Corte Constitucional para que proceda o no la pregunta. Y quiero retomar lo que dijo al inicio, pero de su experiencia y tal como está planteada, no solo la pregunta, sino también el anexo, ¿cree usted que la Corte Constitucional aprobará?
Es muy probable que no, porque han sido ya en dos ocasiones que la Corte le ha dicho que no a esta pregunta, ¿no? Entonces, es muy probable que no, pero insisto, yo aquí sí llamaría a que la Corte analice la situación del país y pues, como le digo, pues que exista un diálogo y naturalmente la demostración de que la pregunta es necesaria en la economía, de que es prácticamente una herramienta que ayudaría a dinamizar, no que sea la panacea ni la solución final, pero sí una herramienta necesaria dentro de una política pública integral. La segunda pregunta, reducción de asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? La reducción de asambleístas. Hay quienes han dicho que esto podría ahondar la polarización entre las fuerzas políticas de mayor peso, generar también esta suerte de incertidumbre también respecto de lo que pueda ocurrir en una Asamblea Nacional. ¿Esto podría pasar en la Corte? La pregunta. A ver, ya ha pasado, ¿no? Recordará usted que esta pregunta fue aprobada en el gobierno de Guillermo Lasso, entonces yo creo que por ahí no habría ningún problema. El tema es que con esa pregunta nos dimos cuenta que en realidad, como estuvo mal planteada, lo que pasó fue que aumentaron los asambleístas, más no que se redujeron. Yo creo que el tema no viene dado solo por el hecho del número de asambleístas. Usted puede tener pocos asambleístas, pero más que nada vendría dado por la calidad de los asambleístas, ¿no es cierto? ¿Existen riesgos? El riesgo es que naturalmente existan regiones del país que prácticamente no tengan una voz y voto o representación en el Parlamento. Ese es un problema que o un riesgo que tendría que minimizarse. No podrías dejar regiones desatendidas. Pero claro, lo otro, le insisto, como que ver una solución en la reducción de asambleístas tampoco le veo como que sea en realidad la solución para el problema que está atravesando hoy en día el Parlamento. Peor aún en el momento político en el que vivimos, en el que nos daría a pensar que, claro, como quieres controlar ciertas mayorías, empiezas a jugar con la matemática, y mientras menos asambleístas tienes y mientras esos asambleístas sean de tu bancada, te es mucho más fácil controlar la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que por ahí sí sería un interés bastante perverso e ilegítimo, ¿no? Lo otro, tratar de mejorar la calidad de asambleístas, la calidad de la asamblea y del trabajo. Creo que ese sería un fin constitucionalmente válido, pero de igual manera, le insisto, o sea, eso tendrá que verse cómo funciona, porque ya le digo, en la práctica hemos visto que no es que esa ha sido la solución para el trabajo que hace la Asamblea. Y evidentemente la propuesta de reducir el número no tiene nada que ver con la calidad. Ya vemos lo que tenemos hoy por hoy en la Asamblea. Así es, mire, o sea, mucha gente dice yo prefiero pocos pero buenos, ¿no? Pero lastimosamente hoy en la Asamblea nos toca estar buscando ahí de entre muchos alguien que trate de salvar los muebles, que los hay con honrosas excepciones, pero en realidad son muy pocos. Ahora, la solución no es dejarle solo a esos pocos, ¿no? Porque estás hablando de una representación popular parlamentaria, entonces el tema no es así de fácil, el debate no se reduce a tengamos menos o tengamos más asambleístas. Y uno de los temas que quizá podría ser de los más populares, porque esto ya ha sido parte de debate, la opinión pública se ha pronunciado de alguna forma, hay una tendencia a pretender la desaparición, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, aquí se plantea ya el hecho de que sea la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, quienes se hagan cargo de la designación de autoridades. Y ahí esto también hay quienes advierten ciertos peligros. A ver, sí. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional respecto al Consejo de Participación Ciudadana? Si lo que quieres es desaparecer el órgano, es una reforma parcial. Si lo que quieres es transferir las competencias a otros organismos como la Asamblea, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, lo que procede es una enmienda. En eso la Corte ha sido ya muy clara. Entonces, claro, a ver,
todos hemos visto que a lo largo de la historia, desde que se creó el Consejo de Participación Ciudadana, ha servido prácticamente como un organismo donde se concentra la pugna de poderes, ¿no? Porque naturalmente la cereza del pastel es el nombramiento de altos funcionarios, como son el fiscal general de la Nación, Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, Defensor Público General, Defensoría del Pueblo, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral. Entonces tiene ahí unas potestades que naturalmente son muy interesantes para algunos políticos que quieren cooptar prácticamente el poder. Pero claro, la peligrosidad de eso es, vamos a pasar naturalmente esas funciones a organismos que están preparados para ejercer esas funciones. Bueno, yo creo que en principio, y tiene mucha más legitimidad pasarle, por ejemplo, el nombramiento de autoridades al Parlamento y que ya no lo tenga el Consejo de Participación Ciudadana. Pero mire, yo creo que el hecho no está en la reforma, sino el hecho está en la voluntad política de querer cumplir las reglas y naturalmente de no querer aprovecharte de estas reformas que quieren plantearse a través de la consulta popular para naturalmente ejercer o incidir en el nombramiento de autoridades. Eso no es sano para la política, eso no es sano para la democracia y ya lo hemos visto. Entonces, no entiendo por qué repetir la misma receta. La cuarta pregunta, y esto creo que es importante porque aquí se plantea ya lo que ha preguntado el gobierno durante estas últimas semanas, el juicio político a magistrados de la Corte Constitucional. La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Y aquí viene un conflicto. ¿Cómo la Corte Constitucional va a responder respecto de una pregunta que le afecta directamente a los jueces de la Corte Constitucional? Inicialmente pensaría yo que no, inicialmente pensaría yo que no están en esa línea, mucho menos en la coyuntura en la que hay esta pugna con el gobierno. Mire, la Constitución por principio determina que una persona no puede conocer situaciones donde existan conflictos de interés, ¿no? La Constitución determina. El problema es que, claro, el procedimiento en la Corte Constitucional para la aprobación de consultas populares es ese, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el trabajo de la Corte Constitucional ahí va a tener que ser muy inteligente, muy técnico, y las razones por las cuales del sí o del no para aprobar esa consulta y de igual manera para determinar la vía tienen que ser unas razones bastante bien fundamentadas, no cualquier cosa, algo que nos Pero estamos claros en que esto ya de entrada supone un conflicto para los propios jueces. Conflicto, de entrada supone un conflicto, de eso no podemos hacernos los ciegos ni negarlo, pero claro, ¿qué hacemos? O sea, no podemos decir que esa pregunta no pase por el control de la Corte si es la propia la Constitución la que determina, sin excepción alguna, que la Corte tiene que revisar las preguntas de las consultas populares. Entonces, claro, de entrada tenemos ese conflicto, no podemos hacernos los ciegos, insisto, pero me parece que en ese caso la Corte sí tiene o debería tener un estándar mucho más alto de argumentación en la decisión que vaya a tomar, ¿no? Tiene esta vez la Corte Constitucional, y me refiero ya en concreto a estas 4 preguntas, quizá un desafío mayor nuevamente respecto de la coyuntura en la que se ha enfrentado de una u otra forma al gobierno nacional. Sí, mire, yo creo que ahorita la Corte Constitucional está en la mira de todos, no solo del gobierno, sino de la sociedad en general. Unos naturalmente apoyando al gobierno, otros apoyando a la Corte y otros como yo, por ejemplo, que no es que estoy apoyando a la Corte ni al gobierno, lo que estoy defendiendo es la institucionalidad del país y el momento político que vive el país, ¿no? Me parece que los anexos que se han mandado respecto a la pregunta 4 nos dejan más preguntas, más dudas que certezas. Todos sabemos que al final del día el juicio político se reduce a la matemática, a números. Si tú tienes los votos para destituir a una autoridad, lo vas a hacer. No importa los descargos que hayas presentado, los documentos, lo que se haya dicho en el juicio político, eso no importa. De hecho, todos los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional, en el anterior y en el anterior han perdido legitimidad precisamente por eso, porque ha sido un tema, un juego de números, un juego de mayorías, más no procesos de fiscalización medianamente serios.
Exactamente. Entonces, claro, a mí nada me garantiza que el día de mañana me digas, bueno, como me mandaste a hacer o a conformar una comisión para el tema de seguridad, te arrogaste funciones. Pero es que si el propio gobierno ya nos dijo eso y de frente, la Corte se está arrogando funciones. El día de mañana me dices que eso es una arrogación de funciones, utilizas esa sentencia e indirectamente lo que estás haciendo es prácticamente sancionar a una Corte Esta por esta pregunta cuarto, doctor, ¿no podría entenderse quizá como una especie de trampa? Claro, por supuesto, es una trampa, es una trampa. El día de mañana cualquier cosa es incumplimiento de funciones, cualquier cosa es arrogación de funciones, no entendemos bien qué pasa ahí, ¿no? Entonces yo creo que, insisto, no podemos abstraernos del momento político en el que vivimos, en el cual prácticamente el gobierno le ha declarado la guerra a la Corte Constitucional, y yo creo que se ha perdido totalmente la imparcialidad para poder debatir respecto de una figura que existe en otros países, que es legítima, que no ha sido sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que hoy en día claro, no nos permite a nosotros saber si esa herramienta va a ser usada de manera objetiva, ¿no? Lo que han sancionado los organismos de derechos humanos es precisamente esa confusión del juicio político con intereses revanchistas en contra de una autoridad jurisdiccional que evidentemente ha dictado fallos que son contrarios a tus intereses. Es eso lo que ha sancionado los organismos internacionales, no en sí la figura del juicio político. ¿Y no podría ser también una trampa el momento en el que la Corte Constitucional, los mismos jueces, digan la pregunta 4, no podemos pasarla, por decir así, para que quienes nos escuchan nos puedan comprender mucho mejor? No pasa la pregunta 4 y pues tengan un argumento adicional para decir, bueno, ven, ahí están, esos son los jueces que no quieren tampoco ser fiscalizados. Puede ser, pero mire, yo creo que, y me atrevería a decirle que es muy probable que la Corte dé paso. Lo único que podría decir la Corte es, naturalmente esto no procede a través de enmiendas, sino de reforma parcial, y darnos sus argumentos de por qué esa pregunta incide directamente o reforma directamente los elementos constitutivos del Estado. Puede ser que nos diga, sí, está bien, es por enmienda y listo, pero claro, el momento en que la Corte nos diga esta pregunta es restrictiva de derechos, eso va a ser usado por el gobierno para como una raya más al tigre, ¿no? Ahí está, la misma Corte se opone a ser fiscalizada. Entonces, mire, yo creo que es el momento oportuno, y así lo conversaba y así lo dijo pues mi maestro el doctor Ollarte, es el momento oportuno para que la Corte revise situaciones que no están bien, como por ejemplo ese blindaje que tienen en contra del delito de prevaricato, por ejemplo. Sí es el momento para que la Corte revise eso, porque naturalmente estás hablando de la comisión de un delito que exige un debido proceso, un proceso penal, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo creo que es momento, por ejemplo, para revisar eso, pero para hablar de juicio político, yo creo que el país no está preparado todavía para aquello. Finalmente, con esto cerramos muy brevemente, por favor, doctor, el funcionamiento de casinos y salas de juego. Esto ha sido ampliamente debatido, discutido. Hay quienes se oponen en función de que esto podría fomentar de alguna forma también el ingreso, la movilización de economías ilícitas, por decirlo menos. Totalmente. Mire, si digamos que en industrias bien reguladas existe el lavado de activos, no se diga en una industria que prácticamente está en pañales en el país. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es reforzar los controles respecto del lavado de activos para luego sí entrar a regular una actividad que, como le digo, bien establecida, bien analizada, bien regulada, puede significar ingresos interesantes para el fisco ecuatoriano. Doctor Gómez, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Interesante también pasar revista, análisis a estas 4 preguntas, a estas 5 preguntas en total que han sido enviadas por el presidente de la República a la Corte Constitucional. ¿Qué pasará más adelante? Vamos a ver, que seguramente esto será motivo de un amplio debate. Nuevamente, gracias. Gracias a usted, Fausto, siempre un placer.
El doctor Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, hablando sobre las preguntas que envió el presidente Daniel Noboa para la consulta popular a la Corte Constitucional. Vamos a una pausa y en instantes les comentamos a propósito de un comunicado. El presidente Noboa ha declarado como grupo terrorista al Cartel de los Soles. Les damos detalles al volver. Noticias, entrevistas, análisis e información